En la segunda mitad de la primera carta a los Corintios hay una idea que se repite. Pablo dice que todo en la vida de la iglesia debe apuntar a la edificación del cuerpo de Cristo. Así, por ejemplo, cuando él habla en el capítulo 8 acerca de lo sacrificado a los ídolos, él dice que se debe buscar la edificación de otros. Cuando él aborda el tema de su ministerio, él dice que busca la edificación de otros. Cuando habla acerca de la cena del Señor, él dice que también se debe buscar la edificación de otros. El hecho de que esta idea sea tan repetitiva nos hace suponer que Pablo lo que busca es confrontar el egoísmo y el orgullo de los corintios, que sin duda estaban yendo en una dirección contraria a la de edificar a otros. La lectura de hoy la vamos a encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos del 13 al 25. Por esta razón, el que habla en lenguas, pida en oración el don de interpretar lo que diga, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En la ley está escrito: por medio de gente de labios extranjeros y lenguas extrañas hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. De modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: realmente Dios está entre ustedes. En el caso de los dones espirituales, su uso no debe estar rodeado de misticismo, pues los dones espirituales no son ni acertijos que adivinar, ni tampoco son mensajes subliminales que descubrir. El que ejerce el don espiritual lo hace de una manera integral. No es solo una experiencia fuera de la persona, no es solo una experiencia metafísica, sino que involucra la personalidad completa del creyente. Involucra las emociones, los pensamientos y las acciones. En específico, para el don de lenguas, lo que Pablo dice a los corintios es que para que sea edificante, el que habla en lenguas debe orar para que Dios también le dé la interpretación. Quizás lo que haya en la mente de Pablo es que cuando las personas vayan a una reunión cristiana, no salgan sintiéndose ajenos a Dios, como que si estuvieron en un lugar donde les hablaron en un lenguaje que no era el suyo. Por muy intensa que sea una experiencia cristiana,
Si no tiene sentido para el que está a tu lado, él se va a sentir excluido. Así que debemos tener presente que la reunión cristiana es un medio por el cual Dios le habla a las personas que jamás han escuchado su voz. Personas que se preguntan, ¿cómo será escuchar la voz de Dios? Que ellas cuando vayan a una reunión cristiana puedan encontrar respuesta a esa pregunta y puedan decir, así es como Dios habla. Lo que se debe buscar en el culto cristiano no son experiencias místicas. Lo que se debe buscar en el culto cristiano es la edificación de los congregantes. Los dones espirituales no son para impresionar, no son para dar estatus, ni a los corintios ni a nosotros. En esta sección, Pablo insiste que en la adoración corporativa los creyentes deben entender lo que hacen. Tanto para orar como para cantar, se debe involucrar el entendimiento y no solo el espíritu. En el versículo 17, Pablo reconoce que orar en lenguas puede ser una experiencia espiritual genuina y válida para los corintios. Pero si no se usa con el entendimiento, esa experiencia no edifica al que está a tu lado. Pablo dice que él agradece a Dios porque habla en lenguas más que todos los corintios. Esto muestra por un lado que Pablo lleva una vida de consagración al Señor y por otro que los dones espirituales deben ser motivos de gratitud. No debemos envidiar a los que tienen dones distintos a los nuestros, ni mucho menos menospreciarlos. En otras palabras, podemos decir que ni debemos sentir orgullo por lo que tenemos, ni envidia por lo que carecemos, sino que debemos enfocarnos en ser edificación a los demás, de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestros recursos y de acuerdo a nuestros dones. Esta sección termina con un contraste. Pablo hace un contraste entre el don de hablar en lenguas con el don de profecías. Ya en el versículo 4, Pablo había escrito, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Ese don de profecía que en principio edifica a la iglesia, también tiene un impacto transformador en los no creyentes. Desnuda el corazón de los hombres y los hace rendirse delante de Dios. Rindamos nuestro corazón al Señor y que nuestros talentos y nuestros dones sean para edificar el cuerpo de Cristo. Padre, venimos delante de ti avergonzados porque muchas veces usamos nuestros dones para sentirnos superior a otros. Perdónanos y te rogamos que nos des la humildad para reconocer el trabajo de aquellos que en silencio edifican el cuerpo de Cristo diariamente. Por Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Amigos, muchas gracias por escucharnos hoy. Nos vemos la próxima.